Bueno, no hace falta que te cuente quién es, ¿no? Martín Lustó, quien estás viendo en ese momento en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Empecemos de lo general a lo particular. Se supone que el Ministerio de Economía hoy necesita transmitir confianza, es como lo básico, lo fundamental. ¿Lo están haciendo? Coincido con vos que es primordial, porque Argentina no tiene, paradójicamente, aunque lo estemos sintiendo en la calle y lo esté sintiendo la gente en el bolsillo y cómo le cuesta llegar a fin de mes y si tiene más o menos trabajo, Argentina no tiene los problemas graves a los que nos hemos enfrentado en el pasado. Todo es relativamente sencillo de resolverse. El problema es que para resolverlo se requiere una reversión muy drástica de la falta de confianza que ha habido hasta ahora. Creo que las señales, cuando son muy débiles, como me parece que es el caso de lo que se ha dado hasta ahora, no alcanzan. No alcanzan porque todavía no se ve una voluntad de fondo, y no alcanzan porque también la impresión que le da el que tiene que confiar es que ahora se toman esas decisiones porque se está ante la espada y la pared. Y al no ser genuino... Como que no están convencidos de los cambios, como el gobierno no está convencido de los cambios. Que todavía todo parece mucho más cosmético que de fondo. ¿Tuviste la misma impresión que tuvo la gran mayoría de la gente ayer cuando se anunció lo del INDEC, que en realidad no se entiende bien? ¿Fue una broma? ¿Fue qué? O sea, ¿por qué alguien podría pensar que uno se lo tomaría en serio? O sea... porque creo que hay una desconexión muy importante entre lo que piensa la gente y lo que piensa el gobierno. Sí. Desde el principio creo que no hay una adecuada correa de transmisión por cómo funciona el gobierno. Un gobierno es un gobierno que no delega nada. Si vos te pones a fijar, olvídate el área de economía por un instante, pero si vos te pones a fijar cuáles son las medidas que por iniciativa propia de los distintos ministerios han tenido lugar, no hay nada. La verdad es que no hay nada, en casi ningún ámbito. Salvo cuando surge un problema y hay que atenderlo, el dengue, ahora la gripe, pero no es un gobierno con iniciativa. Entonces eso ocurre así porque se concentran mucho las decisiones. Y cuando no están muy concentradas, si uno tiene, lo sabés vos como periodista, si no tenés buenas terminales nerviosas en distintos lugares, tener el pulso es extremadamente difícil. Yo lo del INDEC lo viví ayer como una historia repetida, porque la disputa interna sobre qué había que hacer con el INDEC, y mi impresión y la de algunos otros dentro del gobierno, era que tenía que hacerlo ella inmediatamente, porque ella tenía la oportunidad. El pasado, la administración de él era una cosa distinta, ella tenía la oportunidad. Algunos de los elementos desde lo formal son parecidos a las cosas que nosotros propusimos en su momento, el contenido es muy distinto. Porque, para ponerlo de manera muy gráfica, hay muy pocas personas que sepan en serio de precios en la Argentina, estadísticas de precios y cómo construirlas. Si esa persona es la que está nombrada a cargo, ya cambia mucho. Y entonces, el resto de las sociedades o consejos o organismos que uno puede tener al costado, a veces no tienen tanto acceso a la cocina. Lo que sí saben es que el interlocutor de ellos les abre la información, les explica y es lo suficientemente bueno. Yo creo que esa oportunidad se perdió varias veces. Se perdió al principio la gestión de ella. Yo tuve una discusión muy fuerte sobre cómo es que había que armar el nuevo índice de precios. Yo tenía una persona trabajando paralelamente porque entrar al INDEC en sí era muy difícil, sigue siendo muy difícil. Creo que... Ahora, vos, siendo vos ministro, ¿vos necesitabas saber el índice real de precios o no? Uno necesita un montón de información, señor ministro, un montón. O sea, vos no podías creer en el índice del INDEC. Yo lo que necesitaba saber, cuando vos tomás cualquier decisión hay un montón de maneras distintas de armar todos los índices que quieras. Yo necesitaba índices que me dijeran a mí lo que yo necesitaba saber para tomar decisiones. Y que fuera cierto. Es que es cierto, no es cierto, está claro que las estadísticas del INDEC tienen cero credibilidad, etcétera. Vos podés construir un índice de un montón de maneras distintas. El que está construido, como se estaba manejando, y el que se anunció después que yo me fui, para mí no sirven para nada. No tienen el termómetro de la calle, no tienen el termómetro de lo que uno necesita saber como ministro. Al tener falencias graves desde el punto de vista técnica, lo que generan es problemas en otros índices, es decir, si el índice de precios está mal medido, el PBI está mal medido, la pobreza está mal medida, está todo mal medido. Entonces, yo creo que se perdió la oportunidad al principio de la gestión de Cristina, creo que era un cambio fundamental. Se perdió la oportunidad cuando yo me fui, se anunció el nuevo índice de precios. Sí, me acuerdo. Que para mí es todavía mucho peor que lo que se estaba haciendo. Que en ese momento se hablaba del ejemplo de Estados Unidos, que había varios índices, querían y que también trajeron para el anuncio algunos expertos externos. Digo, esto de crear consejos depende siempre de quién venga y cómo sea la interacción. Creo que ahora es otra oportunidad perdida de ir en profundidad. De todas maneras, creo que Cuando uno habla con gente del gobierno en off, o también en on, ellos lo que te dicen, no, más que nada en off, ellos lo que te dicen es, hacemos esto para pagar menos deuda externa.
¿Es cierto o no es cierto? No, la verdad, mira, desde el punto de vista técnico no es cierto por lo siguiente, que creo que si el gobierno hubiera pensado así, si Kirchner hubiera pensado así en su momento, sería muy torpe, porque desde el punto de vista político, porque el índice de precios, el IPC, afecta al SER. El SER no se paga, sino que es como te actualizo el principal de tu deuda. Eso se va a pagar dentro de 10 años, o sea que no le implica erogaciones al gobierno nacional. Lo que sí le implica erogaciones es que cuando vos tenés un índice de precios que es menor de lo que da la realidad, lo que te afecta es que el PBI está sobreestimado y el cupón del PBI sí lo pagas ahora. Es decir, si vos tomás esos dos efectos y además tomás lo que te cuesta en credibilidad ir a endeudarte, producto de que la gente no te cree el INDEC, estoy seguro que no es negocio para el Estado, no es negocio para nada. O sea que el único motivo por el cual uno podría tratar de influir en el índice es manipular la política interna, digamos, es manipular el estado de ánimo interno. Yo creo que se fue originalmente cuando se le dio la instrucción o la venia a Moreno para meterse y desarmar o deshacer o recalcular las cosas como se hacían. Creo que la intención fue esa. Después hay un ejercicio interesante de estos mapeos cerebrales de actividad neuronal que muestra que cuando uno toma una decisión se ilumina muy pocas partes del cerebro y cuando tiene que explicar por qué la tomó se ilumina todo el cerebro, ¿no? Entonces creo que eso ha ocurrido, que no se han dado cuenta con muchas otras cosas por no entender la economía como un sistema. Creo que ahora les está pasando exactamente lo mismo con la política. Se concentran en peleas puntuales y no entienden lo que generan en otros ámbitos. Cuando vos eras ministro no había reuniones de gabinete igual que hoy, ¿no? No, yo he hecho reuniones interministeriales. ¿Vos con otros ministros? Sí, yo decidí que las interrelaciones con otros ministerios no podían pasar por los dos ministros llamándose por teléfono, porque tenés muchas cosas todos los días. Entonces hicimos reuniones en su momento con los ministerios más afines, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio, con la Cancillería, con Ciencia y Técnica, para que se conocieran las líneas de subsecretarios y directores y tomaran decisiones ellos. ¿Y cómo era elaborar 100 reuniones de grupo? O sea, ¿cómo cada uno reportaba al presidente directamente? Cada uno reporta a quien tiene que reportar. Yo reportaba a la presidenta y al jefe de gabinete. Hay otra gente que reporta en otras terminales, porque cada uno tiene una historia personal. Y después uno trata de interactuar y generar vínculos. Si no se generan desde la formalidad o desde la acción directa del Poder Ejecutivo en lo más alto, me parece que uno tiene la obligación de generar ese tipo de relación con otros ámbitos donde permanentemente hay temas. Es decir, cuando uno tiene que ir a discutir política comercial externa, hay una parte que es Cancillería, otra parte que es Economía. Cuando uno tiene que discutir ciencia y tecnología, hacia dónde tiene que estar orientado, es exactamente lo mismo. Cuando uno tiene que discutir si va a tener un problema o no desde el punto de vista de la generación de empleo, de la dinámica salarial, tiene que ir a discutir con el Ministerio de Trabajo. Entonces esas reuniones de trabajo informales por iniciativas de distintos ministerios, en mi caso las hacía igual. Vuelvo al tema de la confianza. ¿Cómo lograr hoy un shock de confianza? Yo creo que lo principal es que se vaya Kirchner. Creo que que se vaya Kirchner en el sentido más amplio, se vaya Kirchner y todo lo que implica Kirchner manejando el gobierno. Aún así, a esta altura es muy difícil. Muy difícil por dos motivos. Primero, porque ella no dio nunca señales desde el principio de querer iniciar su tiempo en la presidencia. Y segundo, porque ahora se está entre la espada y la pared. Entonces, lamentablemente, a menos que el gobierno haga un vuelco muy dramático en su comunicación, en la gente que lleva adelante la gestión, en la independencia de la gente para llevar adelante la gestión, en que haya diálogo. Ahora se habla del diálogo externo, pero no hay diálogo interno dentro del gobierno. No se permiten muchas posiciones disidentes. A menos que la gente perciba. Vos me estás preguntando desde la perspectiva de los inversores. Yo te digo, me importan tres velinos los inversores. ¿Qué necesita la gente en la calle para empezar a confiar en este gobierno? Lo mismo que necesitan los inversores. Claro, lo mismo. Claro. Que el gobierno se comporte como si no fuera este gobierno. No hablo de inversiones externas. Si estamos en Europa, ¿dónde ponemos plata? Nunca pondríamos plata en Argentina, estando nosotros en Europa hoy. Realmente, pondríamos en México o en Brasil. Yo tuve un llamado con inversores extranjeros cuando trataba de explicar un proyecto que a mí me sigue pareciendo interesante y los inversores me contestaron, no necesito Argentina en mi vida. Claro, a menos que es lo que nos pasa hace años, a menos que las ganancias acá sean tan increíbles, tan absurdas, tan ilegales, que viniéramos, como si te dijeran, mira, anda a Zambia porque vas a tener 6.000% por mes de ganancia. Bueno, ok, voy a Zambia, mando a 4. Claro, pero digamos, no. Sí. No, yo te lo digo también desde el punto de vista de la gente, de qué hago con los ahorros, qué hago, ¿saco un crédito o no saco un crédito? Pero vos me preguntas, ¿qué se necesita para cambiar la confianza? Lo mismo que le gustaría ver a la gente, que el gobierno se comporta como si de golpe hubiera tenido un golpe, tuviera amnesia y no se acuerda de que es este gobierno. Si no funciona así, creo que a esta altura es demasiado difícil revertirlo. Porque no veo ninguna de las señales que ha lanzado el gobierno, no veo ese cambio.
No lo vi ayer con el INDEC, no lo veo con la comisión que tiene que resguardar con la utilización de los ahorros previsionales, no lo veo en el diálogo, casi te diría de las dos partes. Me parece que ahí tenemos una trampa bastante compleja a la cual salir. El rol de la oposición en el diálogo tampoco te gusta. Yo creo que tenemos un problema estructural con ese tema en la Argentina, ¿no? con la política en general, resultado de las elecciones y en particular en lo que se relaciona con el diálogo, porque vos lo que tenés emergente de las elecciones son dos cosas. Primero, como una suerte de reconstrucción del bipartidismo, pero a un plazo mediano y largo, pero en el corto plazo tenés casi todo gobernado por un tercio que es el kirchnerismo, y después los otros dos tercios tienen muchos referentes mediáticos. De Narváez, Macri, Cobos tienen detrás un partido, pero son referentes mediáticos. Cuando vos te enfrentás con una situación como la que se enfrenta la Argentina y necesitas cambiar las perspectivas, vas a tener medidas que tienen costo político. Vas a tener que tomar decisiones que a alguien van a perjudicar, a alguien beneficiarán, pero a alguien van a perjudicar, van a tocar intereses. Eso antes se hacía cuando los partidos se sentaban y acordaban cómo compartir el costo político. Cuando los líderes son mediáticos es muy difícil que acepten eso. Claro. Están de alguna manera navegando una ola en donde no quieren que nada del agua les toque la tabla de surf, y eso es muy difícil.